Jesús. Bueno, gracias a Dios, porque también podemos hacer evangelismo a quienes están conectaditos, etiquetando y retransmitiendo esta enseñanza para que alguien más pueda ser alcanzado con el consejo de parte del Señor Jesús. Gloria a Dios. Entonces, vamos a leer esta porción de la palabra del Señor y vamos a hablar un poquito acerca de que el hacer evangelismo y misiones en un lugar, en una congregación, en un municipio, es un trabajo en equipo. Gloria a Dios. Pero que también es un trabajo que requiere de cuidado, porque hoy vivimos tiempos peligrosos, a lo cual se enfoca el apóstol para aconsejar a Timoteo en este preciso capítulo de la palabra de Dios. Primera Timoteo capítulo 4 dice hasta el versículo 5, del 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Bendito Dios maravilloso. En este momento, Señor, invocamos tu nombre y te rogamos que seas llenando, Señor, nuestra inteligencia con esta preciosa información de tu palabra. Que seas confirmando el don de tu perfecto llamado y que nosotros tengamos cuidado en este tiempo, ya que vivimos tiempos peligrosos en donde muchos han hecho apostasía, pero donde hay un remanente que se ha sostenido en llevar la verdad y la dignidad de tu nombre con un buen testimonio, Señor. Ayúdanos a permanecer en ese propósito firme de amor a tu verdad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dando un gloria a Dios, pueden estar sentaditos, gloria al Señor. Y en el texto que acabamos de leer, encontramos a un hombre que está formando a un joven pastor. Pablo está orientando a Timoteo y le está advirtiendo porque aún en esas fechas, y estamos hablando de los primeros 70 años de la expansión del Evangelio después de la resurrección de Jesús, para ese tiempo ya tenía el apóstol Pablo que empezar a decirle a Timoteo: hijo, tenga cuidado porque se van a levantar falsas doctrinas y van a cambiar la verdad que conocen de la Biblia por escuchar cosas que no son de Dios. Específicamente le está diciendo el Espíritu, y lo define con mayúscula porque está hablando de la deidad. Dios es Espíritu y Dios es celoso de que nosotros llevemos con amor la verdad de su doctrina. Y ese mismo Dios maravilloso es el que dice claramente que en los postreros tiempos, y si bien entendemos el croquis o el panorama del tiempo bíblico, ya se acabó la dispensación de la inocencia desde hace mucho tiempo, desde Adán y Eva. Ya pasó la conciencia y vimos las terribles consecuencias de lo que Caín hizo contra su hermano. Y después viene el diluvio, luego viene inocencia, conciencia, gobierno humano en Noé, promesa patriarcal en Abraham, la ley en Moisés, la gracia a través de Jesucristo, y es el tiempo que estamos viviendo. Y para estos postreros días, es a lo que se está refiriendo el apóstol aquí, es que hay que tener cuidado, porque dice que en estos postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es eso? Hacer apostasía es haber leído, es haber entendido, es haber escudriñado, es haber recibido la verdad, pero no aceptarla por escuchar otra cosa. Hay gente que se sostiene en la apostasía porque simplemente en el corazón hay arrogancia y no quieren escuchar. Y nosotros, bueno, yo siempre he mencionado una frase que cobra valor en mi vida y la repito mucho cuando enseño, y es que oídos
que no atienden el consejo permanecen en la ignorancia. Y ojos que no leen la palabra, con razón que no entienden los propósitos de Dios. Así que aquí es importante entender, Pablo le está diciendo, estamos empezando la era de la iglesia, pero desde ya tengo que decirte que tengas cuidado porque algunos se van a levantar cambiando la verdad de las escrituras para poner como principios mandamientos de hombres. Y dice más exactamente, se van a apartar de la fe por estar escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Es por eso que hay gente que dice, pero es que allá también me hicieron una señal, pero es que allá yo también vi un milagro. Pero tenemos que pedirle a Dios discernimiento de espíritu, porque también en los días de Moisés, mientras Moisés presentaba las obras de Jehová de los ejércitos, los magos, brujos y astrólogos de Egipto también hacían algo semejante y lo imitaban. Y no eran de Dios. Solo Moisés llevaba la aprobación de Jehová de los ejércitos, pero los otros también querían imitarlo y también pudieron desarrollar muchas cosas semejantes. Con la gran diferencia de que el poder de Dios respaldando a Moisés era absoluto. Tan grande que por muchas cosas que hicieran los otros magos y astrólogos, no lo podían controlar y tenían que padecer el juicio de parte de Dios por la dureza del corazón. En estos tiempos también dice que hay hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, entonces prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Y otra serie de cosas, porque son maneras de identificar quienes se han salido de la esencia de la verdad del mensaje. Y quería iniciar resaltando este texto bíblico, porque lo que nosotros hacemos cuando llegamos a una reunión familiar y de amistad es empezar a responder preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias y a veces hasta reclamos que se nos han hecho, pero por el objetivo de llevar el mensaje 100% a lo que la palabra de Dios dice, ya que lo único que da salvación es la doctrina de Jesucristo por la Biblia. Las palabras de los hombres se las lleva el viento, pero la palabra de Dios es viva y es eficaz y vive para siempre y es la que otorga salvación a todo ser humano. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. En las condiciones, y vamos a hablar un poquito porque para llevar el evangelio se requiere hacer equipo y bueno, Dios es el director de toda la obra. Gloria al Señor Jesús. Pero aquí vamos a mirar algo interesante. El trabajar en equipo es una de las condiciones del trabajo de todo psicólogo que más influye en las personas de forma positiva porque permite que haya compañerismo. Puede dar muy buenos resultados ya que normalmente genera entusiasmo y produce satisfacción en las tareas recomendadas. Y generalmente cuando nosotros llegamos con el programa de la fe a una casa, terminamos involucrados a veces sin querer en los detalles del corazón de la gente que habita en esa casa y empiezan a hacer consultoría y empiezan a pedir ayuda en muchos asuntos que son estrictamente personales y puntuales. Pero si alguien sabe orientar nuestra vida, ese se llama Jesús de Nazaret. Y es por eso que en la palabra están todas las respuestas. Alguien tiene una dificultad y en la refán dice, hermano, yo quiero preguntarle, lo que pasa es que hay un asunto acerca de la economía. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? La Biblia habla de todo eso. Hay asuntos de medicina, la Biblia habla de todo eso. Y todo lo que el ser humano tiene que enfrentar en lo cotidiano se encuentra en la bendita palabra del Señor. Porque Dios en su palabra para todo tiene una respuesta. Y por eso se usa este ejemplo de algún modo en esta presentación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para reforzar nuestro trabajo evangelístico? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que promover desde nuestro mismo corazón es la unidad. Que seamos uno en Cristo Jesús y que sea el Señor el que nos mueva a hacer las cosas más allá de que alguien nos diga, nos invite o nos promueva.
Cuando somos uno en Cristo, entonces nos caracterizamos porque al amar la obra nos identificamos con las acciones que la obra necesita para poder seguir creciendo. Así que es importante que nosotros promovamos la unidad como iglesia para ver el resultado. Unidad para orar, unidad para vivir el culto, unidad para enseñarle a otro, unidad para estar pendientes de las situaciones que se pueden presentar entre nosotros mismos y que sea el Señor quien nos dé la sabiduría para poder orientar en determinadas causas. Unidad aún en los momentos de crisis, de angustias y de dolor. Cuando uno está afligido, pero hay alguien que se une a respaldarle en consejería y en oración, eso se siente maravilloso. Y si hay alguien que sabe llevarnos en su mano y que nos permite vivir la verdadera unidad del Espíritu, ese es Dios mismo. Por eso también bautiza en este tiempo con Espíritu Santo y fuego, haciéndonos participantes en esa misma unidad de lo que dice Pedro, la naturaleza divina. Queremos ver resultados en el trabajo evangelístico. Desde el mismo sentido de ser iglesia, debemos procurar la unidad de la fe. Gloria al Señor Jesús. La otra parte importante, vamos a hacer que la gente participe. Últimamente he estado haciendo las charlas a base de preguntas y preguntas abiertas. Y muchas veces terminamos dejando un momentico quieto el material de la Refam para enfocarnos en resolver la inquietud directamente del corazón de aquel que manifestó la pregunta. Porque muchas veces una pregunta que no queda resuelta o que queda mal atendida se convierte en una excusa para que alguien no continúe en ese buen objetivo de seguir aprendiendo. Entonces debemos hacer de nuestro programa de reunión familiar de amigos un momento de participación. Y qué bueno cuando a veces de pronto uno no pudo ir a esa familia, pero esa familia llama y está pendiente y extraña el programa y empiezan a sentir que su corazón necesita de Dios, y por eso también se desarrollan toda una serie de actividades para que nuestro proceso de formación no se estanque ni se agote. Algo más que debemos procurar y que debemos hacer para que el trabajo evangelístico se expanda con resultado. Hay que, gloria al Señor, facilitar las actividades. Generalmente venía entregando unas copias en cada Refam, donde cada uno está resolviendo las preguntas, y entre todos socializamos y con la Biblia en la mano vamos puntualizando los detalles a cada pregunta. Y así facilitamos las actividades, tanto para quien estamos dando la Refam como para el que está recibiendo el material, y que al final de todos los módulos se va a quedar con un paquete de copias en donde tiene la memoria de cada enseñanza, y eso es una bendición porque queda allí no solamente un consejo en el corazón, sino que queda una memoria física de que allí se ha estado administrando con fe y con propósito la enseñanza del mensaje. Y también debemos esforzarnos porque podamos obtener mejores resultados. Pero hay que resaltar algo aquí. Los resultados serán precisamente el fruto de la actitud del que recibe la palabra. Si una persona recibe la palabra 3 años, pero no cambia la actitud frente al llamado de Dios, ahí va a seguir y muchísimo tiempo va a continuar sin crecer. Pero si el que recibe la palabra toma una verdadera actitud de ser recíproco para con Dios o de corresponder al llamado de Dios, entonces va a empezar a ser un oidor diligente y va a empezar a obedecer y va a empezar a procurar la búsqueda de la presencia de Dios con mayor fervor. Digamos, gloria al Señor Jesucristo. Entonces, el resultado dependerá en gran medida de qué actitud tiene frente al llamado de Dios y cómo va a asumir sus compromisos. Hay gente que dice, yo quiero ver la gloria de Dios, pero hay que tener en cuenta que Dios es un Dios de pactos, y que cuando usted y yo nos comprometemos con Dios y le cumplimos a Dios, tengamos por seguro que el Señor también cumplirá nuestra necesidad porque nos ama, y Él ha puesto precisamente sus ojos sobre los fieles. Gloria al Señor. Entonces, queremos ver una meta propuesta, queremos alcanzar esa meta. Debo asumir compromiso
con lo que estoy aprendiendo de parte de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Definitivamente, hay dos palabras con las que hace un lunes, hace más o menos unos 15 días, el Señor me despertó y me decía, las claves para que la situación cambie son solo estas dos palabras: actitud y compromiso. El que tiene una buena actitud frente al llamado de Dios, verdaderamente encuentra resultados y transformación para su corazón. Y el que asume un verdadero compromiso con Dios, cuenta también con la bendición de las promesas de Dios por haber aceptado su pacto y su compromiso con Dios. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Entonces, esto de las reuniones familiares de amistad lo estamos haciendo y no nos vamos a detener en hacerlo porque es parte del propósito que Dios nos ha entregado. Vamos a mirar algunas aplicaciones de lo que ha sido este trabajo. Entonces, el periodo de tiempo donde nosotros como pastores enseñamos a la iglesia el cómo y el por qué de esta estrategia de evangelismo personalizado, en donde se tienen unas cartillas, en donde se tienen unos temas, y para empezar la tarea solamente se necesita un hombre y una mujer dispuestos a compartir con alguien más ese hermoso material que ya se tiene de parte de Dios y que está organizado. Gloria al nombre de Jesús. También es importante tener en cuenta, entre tanto que se está enseñando a la iglesia, también elaboramos un mapa del sector de la iglesia para tener un completo cubrimiento de lo que es el seguimiento a las familias. Entonces, por ejemplo, en este caso uno ya tiene presente cuáles son las veredas en donde uno está yendo, y si en algún momento uno no pudo ir, entonces los está llamando y está reprogramando la próxima visita, y cuando podemos lograr la nueva visita, entonces continuamos la misma serie de los temas para dar una buena formación. Pero es importante que no solamente ese trabajo lo haga uno, sino que aquellos que hemos sido llamados por Dios nos comprometamos también con el Señor para hacer ese canal de bendición para alguien más. Y de igual forma, durante este espacio se capacitará rápidamente a los líderes. Y para eso, de algún modo, hablamos de Refán en estos programas de transmisión, porque se convierte en una herramienta donde los que estamos en la iglesia nos edificamos, pero al mismo tiempo un amigo, un simpatizante, empieza a tener una mejor idea de lo que es la extensión del trabajo personalizado y del evangelismo. Entonces, durante ese espacio que estamos capacitando rápidamente el liderazgo de la iglesia y a los acompañantes que inician en estos programas de Refán, estamos dando esta orientación, y también la cartilla tiene una área que se llama Programa para el Líder, en donde se especifican los detalles de los temas. Entonces, todo haciendo un recuento de los 5 cultos en los que hemos hablado solo de Refán y evangelismo. La primera vez nos dedicamos a hablar de que todo empieza con la visión del pastor. Y si los hermanos y la iglesia ven que nosotros corremos en bien de la gente y no detenemos la expansión evangelística al avanzar con la Refán, entonces no solamente se les está hablando, sino que se les está llevando ejemplo para que de alguna forma también adquiramos el compromiso con Dios de extendernos en su obra. El segundo punto que resaltamos en uno de los cultos cuando hablamos de este tema y que hay que resaltar ahora: la oración es el fundamento. Podemos organizar todo milimétricamente, pero si descuidamos el proceso de oración, nos vamos a quedar estancados. A veces no es que Dios quiera que la obra no crezca, sino que el pueblo es negligente para doblegarse en la búsqueda, en la humillación y en la súplica del resultado que solamente proviene de Dios, pues es Dios el que convence por medio de su palabra y de su espíritu, de pecado, de justicia y de juicio. Pero necesitamos orar, primero por nuestra visión, y segundo para que cuando abramos nuestros labios, el que está escuchando sea impactado, no por nuestras palabras, sino por el mensaje que de Dios ha sido enviado para que alcance salvación y vida eterna. Bendito el nombre del Señor. Así que ya tenemos clara la visión, ya sabemos que el evangelismo personalizado es lo que funciona para que la obra de Dios también se multiplique, pero hay que ponerle oración al proceso. Luego de que hay oración, entonces hablamos de los comités.
y hablamos de grupos y liderazgo, en donde cada familia juega un papel determinante, porque si en esa familia hay visión para anunciar la gracia de Dios, entonces ese hogar se convertirá en un agente del liderazgo. Y lo único que se necesita es ¿cuándo? ¿En dónde? Y exactamente a cuántos logramos convocar para iniciar un nuevo programa de reunión familiar y de amistad. Aunque por la gracia del Señor ya se tienen unos establecidos, queremos que cada uno de los que son parte de la obra se involucren en compartir con alguien más esta preciosa gracia de Dios, y que el Señor nos permita ser perseverantes y entender que no podemos desmayar de hacer el trabajo, porque no se trata solamente de confrontarlos, sino de que Dios nos dé sabiduría para poderlos ganar para el reino de los cielos a través de una buena consejería y de una buena enseñanza. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero para todo lo que nosotros vayamos a hacer, necesitamos un seguimiento y un control. Gloria a Dios. Una torre de control, el seguimiento. ¿Qué es exactamente? Entonces vamos a revisarlo aquí en esta presentación, porque Dios quiere que nosotros evaluemos lo que estamos haciendo por Él y para Él. Es fundamental y necesario para un buen desarrollo saludable de nuestras reuniones familiares y actividades evangelísticas que se puede hacer dos controles, uno programado y el otro inmediato. Es cuando ocurra algo urgente o el líder no puede esperar a la reunión programada para el control, sino que debe llamar inmediatamente al pastor y pasar el reporte de lo que sucedió. Porque hay momentos donde de pronto teníamos programado y a uno le ha pasado, a mí me ha pasado aquí, que llamo a la familia, Dios les bendiga, ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? ¿Estamos listos? ¿Tenemos el programa? Voy a estar a tal hora por ahí. Y entonces sucede que la familia dice, no puedo ahora. Y a veces puede ser que de pronto no es que no puedan, sino que empiezan a surgir excusas para ocuparse de otras cosas. Entonces hay que buscar la manera de que Dios nos ayude a redireccionar el trabajo, pero hay que hacer seguimiento. La idea es permanecer orientando a esas familias hasta que el Señor nos permita tenerlos en su obra. Y es Dios el que convence, pero a través de la predicación. Es por eso que el Señor también dice a través de Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Así que es supremamente permanecer y llevar un seguimiento y llevar una lista y unos contactos y estar pendientes al avance de los miembros de ese hogar en relación con su compromiso con Dios. Nosotros o el pastor de forma sencilla supervisará, logrando un seguimiento del trabajo a cada liderazgo y a las actividades de cada reunión. Esto cuando los hermanos localmente también han adquirido ese compromiso de hacerse cargo de una refán en su casa o en la casa de su mejor amigo o a través de una plataforma virtual, como en algunos casos también se ha podido hacer. Según se vea conveniente, se puede hacer el control o la evaluación cada 8 o cada 15 días de qué tantos avances se han obtenido. ¿Por qué es importante ponerlo en esos términos? Porque a veces duramos visitando una familia 1 año y medio, pero uno se pone a evaluar y como que se quedan solo con la información, pero no han pasado de ahí. Entonces es bueno ir creando estrategias de conciencia para que Dios permita que ellos tomen el deseo de mejores avances en la obra. Pero no podemos salir simplemente a hablarle a la gente sin capacitación. Pero hablando de capacitación, quiero resaltar algo. El evangelio no depende de la elocuencia del predicador. El evangelio no depende de las cosas que se invente el ser humano para poder impactar al otro. Realmente el que capacita para que el evangelio en nuestro corazón produzca resultado
es la influencia del Espíritu Santo, quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, para que hagamos no solamente lo que queremos, sino lo que realmente es necesario. Y así debemos estar enfocados en desarrollar el trabajo de la obra. El mejor director y capacitador en el avance de la obra es el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Pero si ahora hablamos de herramientas, la iglesia a nivel administrativo sí se ha organizado unas herramientas. Primero, se tiene una cartilla rápida para los primeros líderes que inician el programa de evangelismo. Y entonces se tiene ese material disponible y algunas familias a nivel local ya lo tenemos. Es cuestión de tener ese sentir de iniciar ese trabajo con alguien más. Segundo propósito de capacitarnos en la práctica de la misma Refán. Hay algunos que dicen, no hermano, es que yo no sé cómo hacerlo. Ya después de tener estas presentaciones y el material en casa y haber dedicado tiempo a la oración, entonces la mejor forma de continuar nuestra capacitación es la puesta en marcha y la práctica misma de nuestro trabajo en la reunión familiar. Y debemos tener programados nuestros familiares y amigos con un buen tiempo, de manera que alcancen a participar con buena disposición de lo que en el temor de Dios estamos haciendo. Nosotros en ese trabajo misionero hablamos de una ruta de navegación, donde vamos a iniciar y cómo pensamos terminar. Las mismas cartillas de evangelismo Refán vienen orientadas por niveles. El primer nivel nos enseña los temas básicos de lo que es un amigo asimpatizante, una persona que sí saludó por primera vez, hizo un par de preguntas y abrió la puerta de su casa y de su corazón para empezar las charlas. Entonces vamos en esa ruta de navegación con la primera etapa de amigo asimpatizante. Luego viene la segunda etapa, donde ya le gusta mucho más el propósito de lo que es Dios en su vida y estudiar la Biblia. Y entonces ya pasa al segundo nivel, que es de simpatizante a asistente, y empieza a enriquecerse aún más en el conocimiento y en el discipulado. Pero luego viene un tercer nivel, que es de asistente a creyente. Ya se enamoró de Dios, ya comprendió parte de algunas doctrinas importantes, ya quiere adquirir compromisos con Dios y entonces dispone el corazón para asistir. De simpatizante a asistente y de asistente a creyente, es porque ya empezó a participar del culto y a participar de otras actividades, y entonces dice, ¿qué necesito hacer para ser salvo? ¿Qué necesito para participar del bautismo? ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Y cuando participa del nuevo nacimiento del agua y del Espíritu en el nombre de Jesús, bíblica y doctrinalmente, entonces ya es iglesia. Y el último nivel entonces es de creyente a servidores, porque Dios nos llamó no solamente para que seamos salvos, sino para que también podamos ser servidores buenos en bendición de que alguien más reciba la riqueza del Señor por causa de la predicación. Gloria a Dios. Vamos entonces a dejar hasta aquí en este momento esta presentación de lo que venimos hablando, orientando y trabajando con la Refán. Y vamos entonces a continuar en la otra oportunidad del otro martes con la extensión a lo que es la ruta de navegación para un buen programa Refán. Y vamos a orar, dándole gracias al Señor por este tiempo en el que hemos aprendido y nos hemos enfocado un poco mejor en el direccionamiento de la Refán. Pero vamos a orar también para que el Señor nos permita resultados en los corazones de aquellos que han participado de las reuniones familiares y de amistad, en el nombre del Señor Jesús. Bendito Dios maravilloso. Gracias te damos, Señor Jesucristo, porque una vez más hemos recordado lo importante de continuar haciendo el trabajo evangelístico personalizado a través de la estrategia Refán.
Te pido, Señor, que cada uno de los creyentes bautizados en tu nombre sintamos también ese vivo propósito de compartir con alguien más y que encontremos esa gracia para llegar al corazón de alguien más que abra su conocimiento para ser lleno de estas doctrinas que producen vida eterna y salvación, Señor. Que nosotros podamos hacer ese trabajo con amor y con fervor en bien de tu obra. Bendícenos, Padre Celestial. Obra, Señor, en cada hermano, en cada hermana y en todos nuestros amigos y en quienes han tenido conocimiento de una y otra manera de lo que es la enseñanza del Evangelio, y que se pueda, Señor, pasar de la enseñanza a la plenitud de la práctica desde el establecer de equipos de trabajo, planes de trabajo y comités de trabajo, que es algo que de pronto hemos pausado un poco, pero que queremos que se haga de una forma mejor, y por eso hemos dedicado ahora el tiempo para orar, ayunar, planear con más calma y enfocarnos en poder ver un resultado en tu nombre, Señor Jesús. Gracias por esta oportunidad y permítenos, Señor, avanzar en victoria de regreso a nuestros hogares, y que siempre valoremos esta salvación tan grande a la cual nos has llamado, Señor, porque por eso estamos hablando el Evangelio, el medio de salvación. He estado pensando y estoy conmovido, cuánto vale la salvación. Es el mejor regalo, el don del cielo que nos trajo el Señor. No es fácil cuidarla, fuerte hay que aferrarse de la mano de Dios. Se levantan malignos y fuertes enemigos que intentan llevarse, que intentan robarse nuestra salvación. Nadie puede quitarme, no, 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 este regalo tan lindo que me dio mi Salvador. Y aunque intenten no pueden, Dios prometió cuidarme todos los días de mi vida hasta el tiempo final. Y es que esta salvación que tengo aquí me ha producido un gozo tan feliz que me hace llorar, pero no de tristezas, sino de alegría, al saber que mi alma en Dios muy segura está. Oh Señor Jesús, como dice tu palabra, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Aleluya. Ya comprendo por qué hay tanta oposición para los salvos hoy. Se hace duro el camino, las fuerzas se acaban, pronto llega el dolor. Mas Jesús se presenta en el momento difícil para darnos valor. Y lo que parecía derrota se convierte en victoria con la ayuda de Cristo, poderoso en batallas, nuestro Salvador. Y es que esta salvación que tengo aquí me ha producido un gozo tan feliz que me hace llorar, pero no de tristezas, sino de alegría, al saber que nuestra alma, Señor, en tu mano seguros estamos. Aleluya. Y es que esta salvación que tengo aquí me ha producido un gozo tan feliz que me hace llorar, pero no de tristezas, sino
lleno de alegría al saber que mi alma en Dios muy segura está. Amén, gloria al Señor. Qué hermoso saber que si ese es el valor de nuestra salvación, por eso seguimos insistiendo en el trabajo evangelístico local y extramuros mientras el Señor nos permita, bajo las medidas que nos toquen usar, avanzar en su gracia, porque Él tiene un propósito y lo cumplirá, yo lo creo. Aleluya. Vamos en este momento a orar dando gracias por este espacio de culto y también a manera de información y de oración. Hemos estado haciendo varios devocionales con la familia que ha tenido esta calamidad familiar. Hemos estado muy cerca a ellos, allí a la señora Aminta, al señor Jorge Carranza y toda la familia. Hemos tenido unos momentos de consejería, de enseñanza, de exhortación, de oración, de alabanza. Y gracias a Dios, Dios ha permitido que podamos estar orientando con amor, sabiduría y verdad de Dios en estos procesos para ellos. Así que vamos a orar pidiéndole al Señor fuerza y consolación para sus vidas. Amén. Mañana, como ellos ya han anunciado, se desarrollarán las honras fúnebres a las 10 de la mañana y se partirá hacia el cementerio. Entonces vamos a orar para que sea el Señor dándole mucha fuerza y mucho valor a la familia, ya que nosotros también hemos estado involucrados en todo el proceso. Convocamos ayuno y oración y el Señor en respuesta permitió que este joven descansara y no sufriera. Y de una u otra forma el Señor ha escuchado el clamor y Dios es soberano para obrar. Amén. Y vamos a pedirle a Dios por el corazón de estas personas y por esa sensibilidad hacia la gracia de Dios para que sean consolados en el Señor y llenos de fortaleza. Señor Jesús, gracias te damos, Padre Santo, por este espacio de culto. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque hemos podido desarrollar diferentes maneras de evangelización a través de redes, a través de presencialidad, visitas pastorales, reuniones familiares de amigos y demás. Y también, Señor, presento en tu nombre, Jesús, a esta familia, Dios mío, que necesitan de tu consolación, como lo dice tu palabra. Tú eres quien por tu Espíritu Santo llenas de consuelo. Oh Dios mío, aumenta la fe y da la fuerza necesaria a toda la familia. Invoco tu nombre, Jesús, en favor del señor Jorge Carranza, de la señora Aminta, allí de Diego, Señor, de Alejandra, con quienes hemos compartido más personalmente en medio de estos procesos. Y te ruego, Señor, que los cubras, por favor, Padre Celestial, con tu gracia, con tu seguridad y con tus bendiciones. Gracias, Señor, por este espacio de culto y vida devocional en esta hora, para ser edificados, glorificar tu nombre y avanzar en victoria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Dios Todopoderoso. Aleluya.